me bajo el peso de su viento y gracia. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Bienvenidos nuevamente a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Este es el pastor Roberto Ruiz de Today Christian Church de Paso, Texas. Hoy me acompaña mi amada esposa y pastora Niulka Marín. Me gustaría, antes de proseguir el programa de hoy, para los que nos acaban de sintonizar, informarles de que tenemos actividades en nuestra congregación cada viernes a las 7 de la noche. Estamos orando por la ciudad. Hay personas que nos textean, hay personas que nos escriben por Facebook. Puedes conseguirnos a través de Today's Christian Church en tu Facebook y nos puedes escribir. Hazte amigo de nosotros. Los viernes estamos orando y los domingos estamos a las 4 de la tarde en un servicio especial. Me gustaría comenzar un testimonio. Este testimonio ya lo habíamos dado a principio de los programas hace como un mes atrás, mes y medio aproximadamente, y hoy quiero detallarlo un poco más porque personas nos han llamado, personas nos han escrito y les interesa porque es un testimonio que es profético y que está ya en las redes sociales, no solamente por nosotros como pastores y profetas del Señor, sino que también está por varias personas, incluso políticos. Me refiero a este testimonio del 24 de agosto de este año 2014, cuando este servidor se encontraba en su hogar con su familia. O sea, me encontraba en la sala. Nosotros no nos solemos retirar mucho, estar mucho tiempo en familia, en la casa y compartir. Y allí pues se acercan amigos, nos visitan y oramos. Y se ha hecho como un centro, ¿verdad?, de paz, un centro. Nuestro hogar se ha convertido en un, podemos decir, en un altar para el Señor. Ahora, ese día nos encontrábamos, era un sábado, estábamos al mediodía reunidos, hablando de los asuntos del Señor. Y el Espíritu Santo hace una manifestación bastante fuerte sobre nosotros y acontece que comenzó el Señor a darnos una palabra de algo que nosotros no lo esperábamos. Nosotros nos concentramos mucho y bastante en lo que es el evangelismo y nos concentramos bastante en lo que es visitar cárceles, hospitales. Y tal vez estábamos un poco despegados de los asuntos políticos y económicos, nos enfocamos más en trabajar con las personas. Por lo tanto, eso a nosotros es impactante. El Señor nos habla, quedamos literalmente tendidos en el suelo de la manifestación que hubo. Y el Señor comienza a decirnos una advertencia, nos informa, viene una gran guerra. Y de la manera en que nos ministró y que nos habló, pude entender que era con urgencia esta información. Y no es algo que lo recibimos todos los días. El mundo se prepara para una guerra. Mi esposa, al igual que yo, pudo recibir el impacto espiritual y de tal manera que comenzó a utilizarla a ella también y a darle la información. Estos asuntos vienen por problemas económicos. Todos tenemos conocimiento de los problemas financieros que hay en el mundo. Los problemas económicos que tiene la nación americana, Rusia, China, los países de Medio Oriente, los países latinos, las naciones europeas del norte, los países del norte. Nosotros nos quedamos impresionados en el momento que comenzamos a buscar información sobre todo lo que el Señor nos estaba dando, esta palabra que el Señor nos estaba dando, sobre este gran acontecimiento que está a punto de darse. Nos encontramos con información, por así decirlo, de más información, porque ya la teníamos, pero más información de la guerra que hay en Medio Oriente. El problema que hay en Siria ahora mismo, los bombardeos. Pero adicional a esta guerra, hay otros conflictos a nivel mundial que no solamente se quedan allí, sino que son muchos más conflictos. ¿Qué va a ocurrir? El Señor nos mostró que va a haber una guerra por motivo de subsistir.
¿Por qué van a subsistir? Por la economía. La gravedad de la economía mundial está a punto de desplomarse ya lo poco que queda. Y estos países van a comenzar a luchar por mantener una economía estable en sus países. Tenemos por conocimiento de que Rusia es un país muy poderoso. Ahora mismo Rusia se encuentra en un estado alarmante, porque ellos habían atacado a Ucrania y tienen unas sanciones por la OTAN. Y los Estados Unidos es parte de la OTAN. Han hecho un despliegue de armamento a los márgenes de Rusia, porque entienden de que Rusia en cualquier momento puede hacer algún tipo de ataque. Hace un año atrás, y esto fue un poco de investigación que pude hacer, en Nueva York se llevaron una serie de entrevistas, investigaciones, y unos profesionales, economistas, políticos, se encontraban en Nueva York. Eso fue para enero del año pasado, y ellos revelaron que Rusia tiene tal vez el 40% del armamento nuclear y Estados Unidos tiene un 60%. O sea que los armamentos nucleares esas armas están entre Rusia y los Estados Unidos. También ellos informan que Rusia tiene armas que ya están predispuestas y dirigidas para ciudades en los Estados Unidos y otras ciudades. El Señor a nosotros nos lo confirmó. Nos dijo, sí, esto ya está preparado. Hombres de Dios han dado testimonio. Hombres de Dios dicen y han revelado de que esa guerra será por un solo día. Hace años que profetas han traído esta información. Hace años que pastores, Dios los ha levantado y le ha dado visiones e incluso le ha dado sueños, lo han profetizado. Y esto es una investigación que nosotros logramos hacer a través de vías informáticas. Pero los que son políticos, los que son economistas, tienen conocimiento de todos estos acontecimientos que están a punto. No sabemos si va a ocurrir en un mes, en un año o en varios años. Sí, el Señor nos ministró y nos dijo, de aquí a poco lo vas a ver, no morirás, lo vas a ver, porque es para este tiempo. Y Dios nos ha llamado para que nosotros hablemos lo que Él ya nos ha dicho, lo que Él ya nos ha confirmado, lo que el Espíritu ha revelado, porque a la iglesia Dios no le va a ocultar nada que vaya a acontecer en el futuro. Yo quiero que mi esposa dé su versión, pero tenemos que irnos a una pausa musical en estos momentos. Cuando vengamos de esta pausa, ella va a tomarse un tiempo y ella va a traer esta misma información, pero según la experiencia que ella tuvo en ese momento. Así que le esperamos luego de la pausa. Bienvenidos nuevamente a este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Este es el pastor Roberto Ruiz de Today Christian Church. Me acompaña mi esposa y pastora Niulka Marín. Gracias por compartir con nosotros. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del testimonio del 24 de agosto de este año referente a la guerra que el Señor nos ministra, que va a ocurrir pronto. Queremos leer alguna porción bíblica, pero antes de ello yo quiero que mi esposa dé su versión de ese acontecimiento y lo que nos ocurrió en esa fecha. Sí, en esos momentos que comenzó a ocurrir, ¿verdad?, el impacto profético del Espíritu Santo, para mí fue una sorpresa recibir este tipo de noticias de parte del Señor. Uno piensa a veces que el Señor, pues, tú nunca vas a recibir un tipo de noticia de crisis, de guerra, a nivel mundial, a nivel nacional. Y tú te preguntas, ¿verdad, Señor, cómo vamos a trabajar todas estas situaciones?
Pero en esos momentos que recibí el impacto del Señor profético, nos pasó como en los viejos testamentos a los profetas que recibían visiones, que recibían palabras proféticas, que ahora mismo quizás ellos no lo vivieron, pero nosotros lo hemos vivido. Como la venida del Señor, como la venida del Señor, de la primera venida del Señor, que muchos profetas pues profetizaron eso. Y en esos momentos que recibimos esa noticia, yo recuerdo que el Espíritu lo que hizo fue que me tiró al suelo en forma de oración, de intercesión, de gemido, de llanto, de dolor, y sentía algo muy fuerte de parte del Espíritu. Es la segunda vez que me había ocurrido, donde hubo una intercesión del Señor y un grito de desespero, de un ay, de llanto y de sufrimiento, y comenzaba a mostrarme mediante la intercesión lo que iba a ocurrir. Y en mucha parte de la intercesión lo que mostraba que iba a ser un momento donde iban a haber muchos muertos, aún más muertos que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El Señor me decía, van a haber muchos más muertos que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y mientras me iba dando la información, el Espíritu intercedía, porque a veces nosotros no sabemos interceder ni orar, pero como solamente el Espíritu conoce el corazón de Dios. Y sabe lo que tiene que hacer en esos momentos para poder interceder por una crisis como esta de guerra. Y recuerdo que al tirarme al piso al Señor y a comenzar a orar, no dejaba yo de llorar intensamente por medio del Espíritu. Era como un grito bien fuerte que yo no entendía. Y le preguntaba, Señor, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento este gemido tan grande? Y el Señor me decía, porque así va a ser el dolor por la cual va a ocurrir y cómo va a ocurrir esto. Así va a ser el aire, así va a ser el grito de mucha gente, así va a ser el dolor de mucha gente. Y te estoy poniendo a ti el sentir de lo que va a ocurrir en el momento, pero quiero que aún en el momento que ocurra, que lo vas a vivir, y cuando me dijo que lo iba a vivir, pues ahí yo quedé impactada. Yo dije, ¿qué? Que yo lo voy a vivir. Sí, que lo vas a vivir, que lo vas a ver, porque vas a ver la palabra cumplida. Y cuando el Espíritu me impacta con esta palabra que me dice que voy a vivir esta guerra, ¿verdad? Y me dice, y no solamente la vas a vivir, sino que vas a hablar mi palabra en medio de ella. Aquellos que están afligidos, aquellos que están pasando por la situación bien fuerte de dolor, de muertes, vas a comenzar a predicar aún en medio de esa situación. Y va a ocurrir cosas grandes y poderosas donde van a retornar a mí muchas personas, van a comenzar a mirarme, van a comenzar a buscarme, porque el pueblo se ha olvidado de mí. El pueblo se ha olvidado que yo existo, que yo soy real. Y a veces uno se comienza a preguntarse, pero Señor, tiene que ser de esta forma ¿verdad? Que ocurran para que la gente se vuelva al Señor. Y el Señor dice, a veces permito muchas cosas. A veces lo permito porque a veces el pueblo anda lo que se llama en desobediencia. En pecado, y acarrea este tipo de crisis. A veces estamos muy afanados en el dinero, en la economía, en lo material, y acarrea este tipo de crisis. Como lo que estuvimos hablando al principio del programa, la bendición. Si tú obedeces al Señor, si tú sigues los mandamientos del Señor, eso pues te va a traer bendición. Nos acomodamos a lo que es la bendición. Hay algo que tenemos que tener claro. Durante la historia del cristianismo, desde que Jesucristo fue levantado, la iglesia siempre ha sido un remanente. Han habido años que la iglesia ha sido un remanente pequeño, en otros años ese remanente ha crecido, pero la iglesia siempre ha sido un remanente. Ahora,
nosotros somos del remanente de este tiempo. Como le dijo el tío de Esther, somos del remanente de esta época. Yo no tengo temor, yo voy a decir, mi edad son 41 años. Tal vez mis fuerzas para yo proseguir hacia adelante sobre la faz de la tierra, según las estadísticas médicas, ¿verdad? En los Estados Unidos, dure hasta 80 años, tal vez dure 40 años más. Pero hasta ahí yo voy a llegar, tal vez un poquito más. Tengo una genealogía bastante fuerte, la sangre de mi familia es fuerte y duran 100 años y más, pero supongamos de que esté en el promedio. Ahora, usted como iglesia que está sobre la faz de la tierra, este mensaje es dirigido a la iglesia americana, es un mensaje dirigido a la iglesia de Centroamérica y de Suramérica. Aunque estos son acontecimientos mundiales y van a haber aplicaciones en diferentes partes del mundo. O sea, esto lo va a sufrir el mundo completo. Sin embargo, hablando de este remanente, tenemos un remanente que se ha acomodado. Parte de ese remanente está durmiendo, como lo hemos hablado en otros programas. Parte de ese remanente está acomodado en el materialismo, en el dinero. Ya no hemos querido evangelizar más, predicar más. ¿Cuántos pastores tenemos por conocimiento? No voy a decir una cifra en específico, pero conozco muchos concilios donde comienzan 10 pastores y 7 se retiran del ministerio. Porque estamos hablando de que el ministerio es fuerte, pero alguien tiene que mantenerse firme haciendo la obra. Dios siempre va a proteger su pueblo, siempre va a proteger su remanente, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Esa parte la vamos a hablar después de la pausa, que viene ya breve. Ahora, tenemos una iglesia sufrida. Lo que está pasando en Siria, ¿cuántos cristianos han matado allí? ¿Cuántos han sufrido a través de la historia en los últimos 2000 años? ¿Cuánta iglesia está con el amor al dinero? Lo tengo aquí anotadito. Una pregunta que yo le voy a hacer a la pastora que quiero que nos responda. ¿Cómo Dios trabaja con su remanente? Si estamos viendo esta situación, lo que va a acontecer, este asunto de esta guerra, dentro de las que ya hay activas, guerras menores, pero ya están activas, ¿cómo Dios trabaja en medio de su pueblo? Fíjese, el Señor siempre tiene un cuidado de parte, ¿verdad?, con el remanente y con el pueblo, así como tuvo con un cuidado con Elías en el momento de una crisis nacional, en el sentido de que se detuvo la lluvia y paró de llover y hubo una sequía muy grande. Siempre el Señor va a guiar a los suyos a ser sustentados en medio de situaciones difíciles como esta. No solamente viene a mí esa porción bíblica de Elías, donde uno no va a ser avergonzado delante de los hombres cuando tú andas en obediencias y andas en la presencia de Dios y andas en la voluntad de Dios. Tú no eres avergonzado, sino que eres protegido y cubierto con el cerco del Señor. Y no solamente viene esa porción bíblica, también viene lo que se llama Habacuc. Si ustedes han leído un poquito de la historia de Habacuc, del libro de Habacuc, Habacuc se encontraba en una crisis también, donde él era el portador de la noticia. Algo así como nosotros. Le tocó la parte difícil, que era llevar la noticia de la profética de lo que iba a ocurrir en ese entonces. Y comenzó a un Habacuc, uno se turba. Y uno comienza también a confrontar y a quejarse delante de la presencia de Dios y a preguntarse muchas cosas. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esta crisis? ¿Cómo voy a enfrentar esa crisis?
Y aún dentro de esa queja de Habacuc experimentó lo que se llama caminar en las alturas de Dios, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación que estuviese ocurriendo. ¿Por qué? Porque la fe de él no dependía de la crisis. La fe de él y el caminar en el Señor no dependía de la tribulación ni de la situación que estaba ocurriendo a su alrededor. Y Dios le dio esta revelación a él de que tenía que subir a unas alturas, a subir por encima de la tormenta y volar por encima de la tormenta, pase lo que pase, o esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Nuestro deber como cristianos simplemente es subir, volar por encima de la tormenta, y como dijo Habacuc y descubrió, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y aquel que está en el camino del Señor, en el camino de Cristo, sabe que el ancla del Evangelio es que tú te mantengas en la fe, creyendo en lo que Dios te ha dicho y en lo que el Señor ha prometido de la esperanza que nosotros tenemos. Y Habacuc, al pasar por toda esta situación, que pasó de la queja a la altura de la fe, ya el hombre ya no se quejaba. Ya el hombre comenzó a ver la situación diferente, sino que ya no veía la tribulación y la crisis más grande que Dios, sino que vio a Dios más grande que la crisis. Y dijo, el Señor es el Señor, el Rey es el Rey, y yo voy a seguir adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda. El Señor tiene control de todas las cosas y sabe por qué suceden las cosas y las permite. Amén. Amén. Dios siempre tiene un refrigerio para su pueblo, siempre tiene un cuidado, siempre hay una protección. Las alas del Señor siempre están sobre nosotros. Vamos a tocar ese punto luego de la pausa. Tenemos una pausa ahora. Yo le pido por favor que se mantenga allí frente a su pantalla de su televisor y que comparta este final, porque tenemos una palabra de refrigerio para el pueblo del Señor. Te estoy hablando para las vírgenes que están cuidándose y que están velando, los que estamos despiertos. Amén. Los esperamos luego de la pausa. El tema de hoy es el testimonio de lo que el Señor nos dio el 24 de agosto de este año, de 2014. Y estamos discutiendo sobre esa visión, esa profecía, esa palabra que el Señor nos dio, que nos mostró de lo que va a acontecer en el futuro. Lo que estamos hablando, simplemente, me atreveré a decir, como dije en una sección anterior, somos como Esther. Para esta hora Dios nos tiene aquí. Y no solamente a nosotros, sino a usted. O sea, usted que la iglesia del Señor, para este día, Dios lo tiene allí. Y hablamos de los acontecimientos, de lo que va a ocurrir en el futuro. Ese futuro es muy cercano. Dije hace un momento, puede ser en meses, como puede ser en años, pero nosotros lo vamos a vivir. Queremos discutir un punto muy importante, que para mí es lo más importante, porque Dios se glorifica en todo. Y todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia es avisar. ¿Para qué? Para interceder, para colocarse entre medio de este pueblo, especialmente de la iglesia, y de los que se van a unir próximamente, los próximos meses, los próximos días, los que se van a unir a la iglesia. El Señor nos mostró también un gran avivamiento. Este gran avivamiento ya es muy conocido. Es muy conocido por muchos evangelistas, pastores, y están trabajando para ello en la nación americana y en otros países. Viene un gran avivamiento. Y va a acontecer simultáneamente con esta actividad bélica. Mucha gente se va a acercar al Señor. No sé si ustedes se acuerdan lo que ocurrió en la nación americana, y yo sé que muchos se deben de acordar, en Nueva York, cuando las Torres Gemelas se fueron al piso después de que aquellos aviones
usados como proyectiles y las impactaron. Muchas iglesias se llenaron, mucha gente se volvió a Dios, mucha gente se sintió incapaz de hacer algo, quedaron afectadas. Y yo siempre hago memoria de esta actividad porque así mismo va a ocurrir, como en el tiempo de Noé, que nadie esperaba aquella lluvia, como en el tiempo de Lot, cuando llovió azufre y fuego, quemó a Sodoma y Gomorra. Así mismo ha de acontecer, dice el Señor, y nos da una enseñanza, como ladrón en la noche, porque la gente no lo está esperando. Pero yo doy gracias por este canal, yo doy gracias por esta televisora y por las televisoras que transmiten este tipo de programas. ¿Por qué? Porque queda marcado para la historia que Dios habla, de que Dios avisa. Y cuando acontezca, estos mismos programas, no solamente de nosotros, sino de los pastores que Dios ya está utilizando en diferentes partes de la nación y en diferentes partes del mundo, queden grabados y digan, Dios lo dijo, Dios lo advirtió. Ahora, este remanente, la iglesia, que son los que realmente oran, que son los que interceden, que son los que claman, es el pueblo que Dios le habla, porque la revelación es para el pueblo de Dios. Porque el mundo secular no quiere escuchar esto, no le interesa. Por lo tanto, Dios va a cubrir la fidelidad de su pueblo. Dios es fiel y cuida al que es fiel. Amén. Me gustaría que la pastora tiene una palabra para nosotros en esta mañana y quiero que la suelte allí, que suéltela por ahí para abajo. Gloria a Dios. Sabemos que este tipo de noticias y este tipo de situaciones y de crisis que el Señor a veces permite que acontezca, muchas crisis aún en nuestra vida, personales y familiares, y aún quizás matrimoniales, siempre traen crecimiento en nuestra vida, siempre trae humillación, arrepentimiento, el volverse a Dios. Y sobre todo hay una parte que la iglesia le corresponde como luz y antorcha del mundo, que es llevarles la verdad, que es llevar la palabra tal y como está. Tenemos una gran responsabilidad como pastores y como ministros de Dios de llevar la palabra tal y como está y de no cambiarla, porque algún día le daremos cuenta a Dios de cómo llevamos nuestro ministerio, de lo que predicamos y de lo que dijimos. Y somos responsables de cada palabra que sale aún de nuestra boca. Y yo soy una persona que soy bien temerosa cuando digo algo y cuando anunciamos algo tan fuerte como esto. Pero sabemos que la iglesia es la luz del mundo y sabemos que la iglesia tiene la verdad y la iglesia está por encima y no debajo, porque eso es lo que dice la palabra. Y que en medio de cualquier situación será la lumbrera para aquellos que están en tinieblas. Seremos la esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Y seremos las personas que estableceremos la fe de Cristo donde no hay fe. Y seremos aquellos que llevemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos, ¿verdad? Que la gente no tiene esa esperanza. Y hay algo, ¿verdad?, bien importante que el Señor pues nos trae en estos momentos, en esta mañana, es que te dice que no temas, porque para la iglesia esto es que tú levantes tu cabeza, Erguidos. tú levantes tu cabeza, y dice la palabra erguidos, porque son noticias de los últimos tiempos, aunque nosotros sabemos que todavía no es el fin. Pero son noticias de los últimos tiempos. Y te dice el Señor, erguío, levanta tu cabeza, porque mi venida está pronto a llegar. Estoy a la puerta. Y algo que me decía el Señor cuando ocurría esta palabra profética, en esa tarde que nos ocurrió el 24, me decía, estoy a la puerta y vengo a buscar la iglesia.
Y es importante que entiendan que Dios está a la puerta. Y buscar una iglesia que está sin manchas, que no ha manchado sus vestiduras. Amén. Sin arrugas. Y sin arrugas. Gloria a Dios. Para la iglesia es el momento de arrepentimiento. Para la iglesia es el momento de humillación. Para la iglesia es el momento también de evangelismo. Estamos en el tiempo de Dios. Dios está observando las congregaciones, está observando este remanente y espera que nosotros nos movamos. Dios está esperando que nosotros hagamos una obra, que nosotros nos aclimatemos, pero que en medio de este sufrimiento tengamos también esperanza. Que tengamos esperanza. Esto Dios me lo está diciendo ahora, pastora. Siento la presencia de Dios sobre de mí bien fuerte. Y Él me dice, el pueblo tiene que llenarse de esperanza. Si por un camino vienen, por 7 caminos saldrán corriendo. Porque el enemigo no tiene parte y no tiene suerte con la iglesia del Señor. Todos estos acontecimientos son para el mundo, pero la iglesia de Dios siempre estará cobijada por el Padre. Jesucristo dice, aunque venga Faraón y aunque te encuentres frente al mar, extiende la vara y toca el mar y dile que se abra, porque pasarás en seco al otro lado. Y la iglesia, el remanente que ha permanecido, va a cantar el cántico de victoria. Y como dice Apocalipsis, cantaremos el cántico de Moisés. Cantaremos el cántico de victoria. No es tiempo para quejarse. No es tiempo para llorar. No es tiempo para entristecerse. Es tiempo de gozarse en la presencia del Señor. Es tiempo de seguir hacia adelante. Es tiempo de levantar las manos arriba. Estamos en el tiempo del Señor. Y el Señor no le va a dejar lugar, no le va a dejar espacio al enemigo para que oprima a la iglesia. Así que a nosotros lo que nos corresponde es mantener la sangre del Cordero en los dinteles, en los postes de la casa, para que cuando Jehová envíe la espada y pase por el mundo, no nos toque a nosotros. Porque la espada no es para el cristiano, no es para este redil. Me dice el Señor, no es para la virgen prudente, no es para la que cuida, no es para la que guarda. El Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra. Pero como ladrón en la noche, como dije en un programa anterior, para los que no lo esperan. Pero nosotros estamos apercibidos para la venida del Señor. Nosotros estamos apercibidos para los acontecimientos del mundo. En este día, llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de gozo. Y es hora y es el tiempo de cantar con más fuerzas, de cantar con más ánimo. El remanente, me dice el Señor, el remanente tiene que hacer ruido, por tanto que es remanente. Y la gente tiene que escuchar. La gente tiene que saber. Aleluya. Ay, santo. Hermano, tengo que decirle, la gente tiene que saber. Nos tenemos que ir, pero en este momento siento una gloria de Dios aquí. Dios le bendiga.